¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Asterisco, la revista televisiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Seguramente estarán ustedes de acuerdo con José Emilio Pacheco en que las artes populares mexicanas son el fruto más evidente y brillante de un mestizaje que no cesa. En ellas se funden las antiquísimas tradiciones indígenas con las enseñanzas y técnicas que han llegado del exterior. El arte indígena es reflejo también de un mestizaje que aún en la era de la cultura de masas y las comunicaciones instantáneas aporta y enriquece nuestra cultura. Este programa de hoy estará dedicado precisamente a algunas de las manifestaciones más relevantes del arte indígena y popular. Para hablar del tema estarán en el estudio Carlos Montemayor y Miguel León Portilla. Contaremos también con la participación de Natalio Hernández. Victoria Novello realizará un recorrido por las artes indígenas en la actualidad y escucharemos el testimonio de algunos artistas destacados. Conoceremos también el proyecto televisivo acerca de la visión de los vencidos y la exposición Arquitectura que canta, el patrimonio vernáculo construido. Acompáñenos, pues, en este recorrido por un aspecto fundamental del alma del mexicano, el arte indígena. La artesanía, decía Octavio Paz, es una mediación. Sus formas no están regidas por la economía de la función, sino por el placer, que siempre es un gusto y que no tiene reglas. En la artesanía hay un continuo vaivén entre utilidad y belleza. Ese vaivén tiene un nombre, placer. La doctora Victoria Novello, directora del Centro Nacional del Diseño Artesanal, nos ofrece un recuento de las artesanías indígenas en nuestro país. La presencia innegable e incomprendida de la herencia de la historia mesoamericana y de más al norte en el México de hoy puede verse en paisajes, nombres, olores, en modos de andar, vestir, curar y también en formas de producir y usar objetos plásticos. Los herederos vivientes de las antiguas civilizaciones y que desde la conquista española se conocen como indios, suman hoy entre 8 y 10 millones de personas que hablan unas 56 lenguas y participan de modos culturales distintos al occidente dominante, especialmente en su relación con la naturaleza y su patrimonio de conocimientos, además de otras tradiciones de vida. Los artífices, según los textos del siglo XVI, eran conocidos como toltecas, cuyas creaciones eran fruto de la Toltecayotl, conjunto de las artes y los ideales que los mexicas de ese siglo identificaban con un pasado glorioso y altamente desarrollado en Tula, del que ellos se sentían herederos. Los españoles conquistaron, pero no pudieron subyugar todo el pensamiento, lenguaje, sabiduría y conocimientos acumulados por los pueblos indígenas que sobrevivieron. Los españoles trajeron consigo su propio patrimonio cultivado en diversas tradiciones artísticas, producto de su propio mestizaje cultural con el Islam, y aportaron a la producción de la nueva colonia, además de herramientas de hierro, el torno y el esmalte, entre otros. Si bien desaparecieron formas, decorados y símbolos, las pérdidas no fueron totales y permanecieron conocimientos, experiencia y sabiduría tecnológica. Cambiaron los modelos, variaron los símbolos, se modificó la técnica, igual como iban variando los modelos de producción y de consumo en la sociedad. Así nació un nuevo arte y una nueva artesanía, ya no mexica, maya, zapoteca o mixteca, sino novohispana primero y mexicana después, en la que es posible reconocer la estirpe original de muchas obras actuales. Para fortuna del patrimonio cultural de México, las habilidades artesanales de los indígenas mexicanos continúan dando una configuración cultural única a la nación. La frontera entre los conceptos de arte y artesanía es pequeña. Ambas actividades poseen una vigorosa voluntad de expresión que ha creado en nuestro país una de las artes populares más extraordinarias del mundo. Conozcamos ahora testimonios de artistas indígenas contemporáneos. La cultura indígena late fuerte en el México que termina el siglo. Artesanos y músicos indígenas aportan diariamente sus conocimientos y creaciones. De Hueyapan, Morelos, son famosos los bellos gabanes de lana. Artista cuyas prendas se exhiben en el Museo de Culturas Populares, Anastasia Linares Velasco platica náhuatl y español sobre su trabajo. Vivimos, le digo, a las faldas del Popo casi. Hueyapan
Volca, Ixtitlan Volca. Y municipio Togatetela del Volca. Entonces en el pueblo, Cani Nogachi Noche Zábalo. O Zábalo ya en abuelitas, Nan Tomalejua, Ogiteguitya. Entonces, para acá, para el Pigac, no se molpia, iban para en Kuwait, que las abuelitas lo trabajaban bastante la lana para hacer gabanes, para hacer fajas y para hacer chincuetes. Para mí me encanta mucho este trabajo. Sí, me encanta, me gusta hilar, me gusta tejer, este fleco. Tengo 2 hijas, lo hacen este fleco, pueden tejer, pueden urdir. Yo les he enseñado todo. Hay otras personas que no podían tejer, sí, yo les enseñé. La persona que quiere aprender conmigo, con todo gusto yo les enseño. Originario de la zona de La Cañada en Oaxaca, Valerio Carrera ha ganado 2 veces junto con su familia premios nacionales por los bordados que realiza en prendas de vestir. Desde chico vengo creciendo con estos. Pues es un arte indígena estos, sí, es un arte. Y nosotros nos gusta nuestro trabajo. Sí, mientras más el trabajo que tiene nos gusta más. Sí, porque a toda mi familia hace estos, a mi esposa, a mis hijos. La figura nosotros los sacamos nuestra idea nada más. Y estas blusas que tengo aquí es manta. Lo lavamos primero y luego lo dibujamos a pulso y entonces ya bordamos nosotros. En una blusa, en 10 días o 15 días hasta que se termine coser y bordar y todo eso. La profesora Hortensia Domínguez García es directora de una banda musical oaxaqueña, la Banda de Música de Sogocho, formada por niños y jóvenes indígenas. El grupo contaba hace 14 años con 12 alumnos. Hoy lo integran 54. Canaque vene huecueche guaracha. Snapto de que vigente la lega que se sone ni en lega se ya que yo trencate de hiela así. Para nosotros la música es el alma de un pueblo, ya que está presente en las fiestas, también en los momentos tristes, y que por eso no debe desaparecer y tienen que capacitarse a los niños, a los jóvenes, para que esto pues continúe. Está integrada por niños y jóvenes chinantecos, zapotecos y mijes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el fandango mije, sones y jarabes de Sogocho, de Betaza, de Tabegua, que es música que se toca, por ejemplo, en las bodas, también en los entierros, pero también interpretan música nacional e internacional. Escritor polifacético que lo mismo incursiona en la poesía, el cuento, la crónica, la traducción y el ensayo. Carlos Montemayor es uno de los más importantes especialistas en la tradición oral y literatura de nuestros pueblos indígenas. Cuenta con más de 40 títulos publicados. Ha recibido, entre otros premios, el Javier Villaurrutia, el Nacional José Fuentes Mares y el Internacional de Cuento Juan Rulfo. Bienvenido, pues, Carlos Montemayor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Carlos, en uno de tus poemas dices: ¿para qué fundar nuevas ciudades? En nuestro retraso ha de nacer algo valioso. Y tú has trabajado con la memoria, con la herencia, con la historia y también con ese retraso, si se puede decir que es retraso, y con esa memoria y tradición de los indígenas, de su literatura. ¿Tiene que ver toda esta pasión con la poesía, con tu literatura, con esa pasión que te ha acercado con los indígenas de México? Sí, por supuesto, es una experiencia muy importante para mí que me ha permitido completar
mi propio ciclo personal y literario como miembro de este país tan complejo. Es un país que aparentemente tiene una existencia única, pero tiene un mundo subterráneo como el subsuelo de Parral, de mi tierra, como somos mineros, y estamos caminando sobre tiros y galerías y túneles donde se encuentra toda la búsqueda de las vetas de oro, de plata, o de cobre, o de zinc. México es así, como un país minero, en el que la cultura indígena, la cultura prehispánica, la cultura africana, la cultura popular indoeuropea, están recorriendo constantemente esos subterráneos, y nosotros estamos solamente pensando que nuestra vida se desarrolla o debe desenvolverse tan solo en la superficie de Occidente, o lo que es peor, en la superficie que de Occidente deja ver la televisión y el cine norteamericanos. Precisamente en tu trabajo hay como todo un intento de recuperar lo que es esa tradición de la tierra, porque finalmente hay una tradición oral y literaria, escrita, que te interesa recuperar, y todo se repite y se relaciona con la tierra, con el quehacer cotidiano, con el trabajo en la agricultura, con... Tenemos una idea equivocada acerca de las lenguas. Creemos que hay lenguas superiores y lenguas inferiores. No es así. Todas las lenguas humanas pertenecen al mismo nivel de comunicación y de estructuración lingüística. Las lenguas indígenas no son inferiores a las lenguas europeas, ni las lenguas asiáticas son inferiores a las lenguas africanas o centroeuropeas. Por lo tanto, se nos olvida que la persistencia de tantos idiomas en México es también la persistencia de un arte de las lenguas que no somos capaces de oír. Creemos que la escritura reduce la capacidad artística de los idiomas, y no es así. Las grandes obras de Occidente de Homero, la Ilíada o la Odisea, fueron compuestas antes de la invención del alfabeto, y por lo tanto son obras compuestas por pueblos ágrafos. ¿Y por qué se menosprecia? Y contenido, pero fíjate, conservados a lo largo de muchos siglos, antes de que se registrara en la escritura. ¿Por qué lo menospreciamos? ¿Porque no lo conocemos? Porque no lo conocemos, primero, y porque tenemos una idea distorsionada de lo que son las culturas indígenas. La misma palabra indio está recordándonos la confusión europea. Cristóbal Colón creyó que había llegado al extremo oriental de las Indias, no que había encontrado o que se había topado con un continente no previsto por la cultura europea. Por eso, por creer que está llegando al extremo de las Indias, le llama a los habitantes indios. Así que estamos todavía recordando con este término la gran confusión europea del siglo XV. Ahora, se considera también indígena al nativo de un lugar, entonces todos seríamos indígenas. Los vascos son los indígenas del País Vasco, y los andaluces son los indígenas de Andalucía. Y los chilangos somos los indígenas del DF. Los indígenas del DF. Así es. Entonces... Ahora, hay un arte en las lenguas, que constituye el mejor mecanismo de la memoria. De la memoria de conocimientos religiosos, de conocimientos de la tierra, de conocimientos agrarios, de valores familiares, humanos, sociales, políticos, y también de la memoria histórica misma. Y a este arte, que con una estructura especial de la lengua permite conservar durante siglos o milenios un conocimiento, a este arte le he dedicado muchos años, muchas horas de muchos años de mi vida, y he logrado más o menos estructurar algunos métodos de acercamiento a los que se interesen en esto en dos principales bloques. Considero que hay una memoria o un arte de la lengua para la tradición oral que llamamos de narrativa o cuentos, y otro arte de tradición oral que se refiere sobre todo a lo que podríamos llamar versificación, pero que sobre todo se concentra en el arte de la plegaria, de los rezos, tanto para ceremonias agrícolas como para conjuros de salud o ceremonias civiles donde hay un cambio simbólico de poder. Y todo esto requiere de una celebración lingüística, de una celebración del idioma,
y es donde se concentra la mayor grandeza artística de estos idiomas. Vas a publicar recientemente un libro, ¿verdad?, sobre ese tema. Sí, como lo mencionaste al principio, Arte y Trama en el cuento indígena es el estudio sobre la tradición oral y narrativa. Y está en prensa también el Fondo de Cultura Económica, Arte y Plegaria en las lenguas indígenas de México, que es el estudio a que me refiero ahora en plegarias y rezos. Y ahora, este trabajo no lo haces solo, lo haces en comunidad con los mismos indígenas, pero ¿cuenta y es suficiente la labor y el apoyo que da el Instituto Nacional Indigenista? ¿O qué cambios habría que hacer para que se revalore más esa tradición y ese valor del arte indígena literario? Hay muchas instituciones ahora interesadas en el apoyo, en la difusión de arte indígena, tanto en publicaciones como en música o en tejidos, textiles. El INI es una de las instituciones, la Dirección General de Culturas Populares es otra, el INEA es otro, varios institutos de cultura regionales o estatales tienen también programas específicos de desarrollo, algunos coordinados a nivel federal como el PACMIC, y otros solamente a nivel estatal. ¿Tienes algún ahorita trabajo concreto que nos puedas platicar? ¿Dónde lo estás realizando? ¿En qué zonas? ¿Con qué indígenas? Bueno, acabo de terminar hace 3 meses una tercera serie de la colección llamada Letras Mayas Contemporáneas, que con esta tercera serie asciende a 50 títulos bilingües de autores contemporáneos de lenguas mayances. Es decir, de autores de Chiapas, de autores de Campeche, de Quintana Roo y de Yucatán. Se dice rápido, 50 volúmenes son muchísimos. Han sido publicados desde 1993 a 1999. No tienen todavía un canal de distribución comercial porque el tiraje íntegro se distribuye en las propias comunidades indígenas. Espero que el próximo año tengamos oportunidad de hacer una edición ya para que esté al alcance por medios comerciales del lector. Del público en general. Del público en general. ¿Y cómo es el trabajo con ellos? Porque leyendo algunos de tus escritos cuentas la dificultad que hay en que sientan que no los vas a juzgar, sino que quieres entenderlos y participar con ellos. Eso fue un proceso muy, muy anterior que ocurrió hace 20 años. Yo era un extranjero, evidentemente, para ellos. Todavía no conocía sus lenguas. Así que fue un proceso muy difícil de aceptación. Pero mi relación con el pueblo maya fue casi siempre muy afortunado. Un joven, José Manuel Tetpot, fallecido durante el terremoto del 85, desafortunadamente, fue el que me abrió las puertas a las comunidades mayas, fue el que me obsequió la primera gramática maya, y fue con quien empecé a practicar y estudiar esta lengua que me ha fascinado y me ha deslumbrado. A partir de esta relación de muchos años, en comunidades, en pueblos, en fiestas, en reuniones de trabajo, fui adentrándome mucho en el mundo maya, en el mundo lingüístico de este idioma, y a partir de ellos se fue regando la noticia en estos canales subterráneos de la cultura mexicana, de que yo era una persona confiable para trabajar con ellos, y así fui acercándome al zapoteco del Istmo, al zapoteco de la Sierra, al chinanteco, al mije, al celtal, al tzotzil. Carlos, ¿de qué nos sirve recuperar y conservar esas lenguas para todos nosotros en el próximo siglo y milenio? Porque la lengua no es un catálogo arbitrario de símbolos, como decía Borges. Los idiomas son una forma especial de comprender el universo, de comprender el mundo. Y estas lenguas conocen y han cantado y descrito nuestro paisaje y nuestra esencia de tierra mucho antes de que la lengua española existiera incluso. La descripción de nuestro mundo y de nuestras tempestades, huracanes, ciclones, volcanes, está latente en estas lenguas indígenas que nosotros desconocemos. Acercándonos a esas lenguas, podríamos descubrir un México del que no nos imaginamos vivir tan cercanamente. Al reconocerlo, al descubrirlo, creo que seríamos nosotros más profundamente mexicanos
y tendríamos una mayor libertad de vivir y una mayor potencia para construir el camino que nos falta todavía y que es muy largo y ¿Eso conformaría difícil. otra identidad nacional? Esto ¿O reforzaría? reforzaría nuestra identidad, pero de una manera profunda y en muchas direcciones. Estamos viviendo casi atrapados por una reducción cultural que nos va imponiendo los medios informativos occidentales. Y aunque parezca muy amplia, en realidad es una reducción, es un empobrecimiento. Necesitamos respirar a todo pulmón y ver con toda claridad, y esto nos lo permitiría la misma fuerza de las culturas indígenas. Fíjate cómo los textiles van estallando con muchos colores, como pueden estallar las bugambilias en el sur de México. Esa misma fuerza, ese mismo colorido, se encuentra en las lenguas indígenas. Cambiaríamos de conocerlas y de respetarlas. Gracias, Carlos, por estar Gracias con a nosotros. ustedes. Ahora los invito, y a ti también, a que sigas aquí, porque tenemos más en Asterisco. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Vamos ahora a presentarles la actuación de Jorge Reyes, artista que ha rescatado parte de la música precolombina americana a través de la recuperación de instrumentos antiguos. Con ellos y con sintetizadores, Jorge Reyes crea una mezcla de música antigua y electrónica con un resultado sorprendentemente enigmático. Ahora participa con instrumentos acústicos.
El profesor Natalio Hernández, responsable de los programas de lengua y literatura indígena del CONACULTA, recibió el premio Bartolomé de las Casas por su trabajo de rescate y promoción de las literaturas indígenas de México y por la organización de la Asociación y la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas. Su trabajo ha contribuido a la reflexión sobre diversos temas indígenas, como la educación bilingüe intercultural y la literatura en lenguas autóctonas. Patricia Vega nos presenta ahora un reportaje sobre esta Casa del Escritor en lenguas indígenas. Tlacuilo, Tamayo y Nemiles. Yehuatzin Tlapani, San Tlapani, Quinetemiquiaya Tlapalan, Quinitaya Huesca o Tlacuilo. Quisenitaya Tonatio y Huantlayua, Ompaquisaya Tlili y Huantlapali. Para el poeta, la figura de Rufino Tamayo sintetiza nuestra identidad, ni indio ni español, mexicano. Por eso decidió fundir su antiguo seudónimo, José Antonio Jocoyotzin, con su nombre verdadero, Natalio Hernández, en un solo personaje, el tlacuilo forjador de cantos. Ha habido un cambio cualitativo muy importante en mí. Creo que en este tiempo de 15, 20 años que llevo escribiendo, he asumido las dos lenguas como mías, y como lo ha explicitado Juan Gregorio Regino, el poeta mazateco, presidente de nuestra asociación, en realidad las dos lenguas son nuestras. Por lo menos yo así lo digo, no solo como una expresión, sino como una realidad que yo vivo cotidianamente. Yo manejo indistintamente las dos lenguas, las dos me gustan, las dos me llenan y las dos también me sirven para expresar la poesía que ahora cultivo. Los pueblos indígenas tienen que abrirse a la diversidad, pero también la sociedad mestiza, la sociedad mexicana tiene que abrirse a esta diversidad que pocas veces percibe y tiene sus miradas más puestas hacia el país vecino, hacia Europa y no hacia lo que son nuestras raíces que están presentes en nuestra vida cotidiana. Natalio Hernández fue distinguido recientemente con el premio Bartolomé de las Casas que recibió de manos del príncipe español Felipe de Borbón como reconocimiento a su labor al frente de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, cuya sede se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo siento que históricamente nuestros pueblos han sido excluidos de los diferentes proyectos de sociedad. La sociedad del siglo pasado, en donde conservadores y liberales finalmente coincidían que había que integrar al indio, despojándolo de todo su patrimonio cultural. En este siglo ha pasado lo mismo. Pensamos que hay que llevar carreteras, recursos materiales, pero nos hemos olvidado de la parte cultural y, por qué no, de la parte espiritual de los pueblos indígenas. Yo creo que la sociedad ahora empieza a entender más, porque el mundo ha cambiado. La UNESCO misma ha propuesto, por ejemplo, que la diversidad es fuente de creación, es riqueza social. Y México en ese sentido es rico por la variedad de lenguas, culturas, visiones del mundo, expresiones de arte, en fin. Creo que eso es lo que nos puede realmente enriquecer como proyecto de sociedad multicultural hacia el próximo siglo. Y en esta perspectiva los pueblos indígenas pueden aportar mucho de lo que ha estado guardado en la memoria y en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Asterisco a Miguel León Portilla, historiador, filósofo, investigador emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional y actualmente director de la Academia Mexicana de la Historia. Miguel, muchas gracias. Nos gustaría comenzar con tu visión o tu apreciación sobre qué es el arte indígena, a qué llamamos arte indígena. Pues es una pregunta difícil de responder, pero hay que intentarlo. Naturalmente que los prehispánicos, los mesoamericanos, no tenían un concepto de arte como el que tenemos nosotros ahora. Sería imposible. Para ellos, lo que nosotros llamamos su arte era una manifestación importantísima de su cultura. Es decir, la creación que ellos realizaban en la piedra, en el muro, o con la palabra, o con el metal,
tenía que ver con su visión del mundo, tenía que ver con su religión, con el sentido de su vida, con su ética, con todo, realmente con todo. Era una cultura sumamente integrada. Tenemos textos, varios textos en náhuatl, en que nos dicen quién era el artista. Por ejemplo, hay uno muy bello que dice, es el toltecatl, el tolteca. Porque para los nahuas posteriores, los toltecas eran el sumum. Entonces dice, el tolteca es un creador con la tinta negra, con la tinta roja. Es un creador con la mano, ma toltecatl, de maitl, que quiere decir mano. Es un hombre que con la mirada ve las cosas, dialoga con su propio corazón, y con su corazón endiosado, yolteotl, entonces diviniza las cosas. ¿Cómo esta cosmogonía o cosmovisión que se lleva también en el arte se transforma o se enriquece con la llegada de los españoles, con todo lo que es el periodo colonial? Bueno, por una parte es evidente que fue traumática, pues la presencia, la invasión. Fue traumática porque muchas de las creaciones indígenas fueron destruidas. Los conquistadores interpretan que allí hay ídolos, que está la presencia del demonio, y entonces rompen estas esculturas, terrible cosa, ¿no? O queman códices. Eso es una realidad que no podemos soslayar. Pero, digamos, en toda confrontación humana hay aspectos terribles, ¿no? Terribles. Por otro lado, es verdad que la presencia española, sobre todo de algunos frailes humanistas, como Bernardino de Sahagún, cuyo 5º centenario de su nacimiento estamos festejando este año, esta presencia va a dar lugar a otras formas de manifestación artística. Hay lo que llamó un español transterrado, Moreno Villa, el arte tequitqui, el arte en el cual participan los indígenas al lado de los españoles. Si tú vas a determinadas iglesias o conventos, por ejemplo a Izmiquilpan, entras a Izmiquilpan, y entonces vas a ver allí una serie de pinturas murales, o en Actopan también, en el estado de Hidalgo, vas a ver unas pinturas murales en que innegablemente está la mano indígena. Aparecen, por ejemplo, unos caballos con guaraches. Figúrate, unos caballos que en lugar de traer sus herraduras traen guaraches, combatiendo. O hay otra iglesia interesantísima, en un lugar que se llama Xochotenco, en el estado también de Hidalgo, cerca de Meztitlán. Y ahí tienes toda una serie de escenas en los muros y en la bóveda, en que vemos desde la creación del mundo, toda la secuencia, Adán y Eva, después el infierno, terrible. ¿Y cómo se ha transformado o evolucionado ese arte indígena a lo que llamamos hoy en día popular? Bueno, la mano del arte indígena es maravillosa. En los textos se nos dice, todo lo hace con calma, todo lo hace con tiento, pone su mano y su corazón en lo que crea. Voy a aludir, hay muchísimo que podríamos decir de eso. Simplemente la cerámica, por ejemplo, el barro maravilloso. En nuestra cerámica, los mexicanos, tenemos 3 fuentes de inspiración. Por un lado, la indígena, la cerámica que tiene milenios en México, ¿no? Desde el preclásico. Después, la cerámica española, especialmente el Talavera, que es maravillosa, ¿no? Y finalmente, la cerámica que nos llegó con el galeón de la China, el arte Ming. Entonces nosotros tenemos una triple fusión de cerámica de 3 grandes pueblos, el Mediterráneo, Mesoamérica y el Oriente Chino. Hoy en día, ¿qué futuro ves tú para este arte popular, este arte indígena y esto que llamamos artesanías? Me refiero también con toda la influencia del diseño moderno y contemporáneo que luego uno nota en estos utensilios, en estos objetos tan bellos, con tanto color y que pues transmiten todas nuestras tradiciones. Pues mira, yo veo que tiene un futuro, le veo un gran futuro. Porque no solamente la cerámica, los textiles también, hay textiles maravillosos, ¿no? Hay objetos también de orfebrería en que se ve la presencia indígena. Yo no sé si te acuerdas, cuando estábamos en París, porque coincidió nuestra estancia, allá se hizo una exposición de el arte de Okumichu en Michoacán, y a una serie de mujeres indígenas purépechas, tarascas, les dieron fotografías de escenas de la Revolución Francesa.
Y entonces ellas interpretaron la Revolución Francesa. Qué maravilla, ¿verdad? Y tiene entonces validez hoy en día en ese arte indígena, la interpretación de nuestra realidad, esa simbiosis entre lo que era el mundo prehispánico y todas esas tradiciones con lo que es nuestro mundo contemporáneo. Claro, claro, por supuesto. Eso también aparece en la literatura. Yo tengo muchos amigos indígenas de varias lenguas. Voy a mencionar a un mazateco, Juan Gregorio Regino, a un zapoteco, Víctor de la Cruz, a un purépecha, Ireneo Rojas, y nahuas, a Francisco Morales, a Natalio Hernández, a Librado Silva Galeana, que son creadores de poesía y de narrativa moderna en sus lenguas. Precisamente tú has trabajado muchísimo en esa preservación de la lengua náhuatl. Platícanos un poco del trabajo que realizas. Pues mira, yo tengo el Seminario de Cultura Náhuatl, que se fundó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lo fundamos mi maestro y yo, el padre Ángel María Garibay, el doctor Garibay. Y ese seminario ha venido funcionando desde 1957, así que tiene 42 años. En él se han formado gentes muy distinguidas, no solo de México, sino de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia, Polonia, Italia, Israel, Japón, etcétera. O sea, han venido de muchos lugares y muchos de ellos continúan trabajando en esto. Tenemos una literatura muy rica, tenemos cantares, poemas, oraciones, discursos. Te voy a dar unas 4 líneas nada más de un bellísimo poema que se atribuye al gran Nezahualcóyotl, que vivió, como tú sabes, nació él en 1402 y murió en 1472. Dice: Axcan no yolquimati, ni caquincuicatl, Niquitain Xochitl, Vaca Cuetlahuia. Ahora lo sabe mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. ¿Y qué opinas de cómo recibimos pues a ese arte hoy en día? ¿Tú crees que se está marchitando porque no lo reconocemos, porque no le damos su valor, el arte indígena? Bueno, en lo que concierne a la literatura, yo creo que sí se le recibe muy bien. De hecho, mis trabajos se han traducido a muchas lenguas. Y muchos versan sobre literatura indígena o pensamiento indígena. También se reconoce cada vez más la gran literatura maya. Los códices, que son un tesoro. México es el único país, bueno, con Guatemala, que tiene libros prehispánicos. Y después fuimos la cuna de la imprenta en el Nuevo Mundo. Así que si no leemos es porque somos verdaderamente obtusos, porque tenemos una tradición muy antigua de libros. Y para concluir, Miguel, ¿cómo preservar esa tradición de todo lo que implica el arte indígena en este fin de siglo y para que continúe en el próximo milenio? México es riquísimo en arte. Tenemos miles de zonas arqueológicas y siguen descubriendo más cosas. Hace poquito se descubrió un nuevo tesoro, digamos, en Palenque, ¿verdad? Pinturas, monumentos, inscripciones. Pues preservarlo es importantísimo, preservarlo. Hay que educar a la gente, a los niños, que visiten eso y que vean que allí están parte de las más profundas raíces de México. Y en lo que toca a otras manifestaciones, como pueden ser los textos de la literatura, difundirlos cada vez más. La literatura no ha muerto. En la época colonial se continuó. Tú sabes que, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz sabía náhuatl y escribió unos tocotines en náhuatl, y que tenemos otros autores de la época colonial, los famosos libros de Chilam Balam, que son maravillosos en Yucatán. Entonces realmente es darlos a conocer más para las nuevas generaciones. Lo mismo mostrar cómo en el arte virreinal, por ejemplo en el barroco, hay una presencia indígena. De repente se ve la mano indígena. Hay lugares increíbles. De repente tú ves un pórtico y si te fijas bien, ese pórtico está enmarcado por una serpiente con plumas. Pues es una invitación abierta a todos, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Miguel, por estar Muy con bien. nosotros y te invito a que nos acompañes porque ahora vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con Asterisco. Gracias. El profesor de Milpalta, Librado Silva, colabora desde hace unos lustros con el historiador Miguel León Portilla y se ha dedicado al rescate literario, por escrito, de su lengua, el náhuatl.
Yo junto con algunos otros compañeros de la delegación de Milpalta, desde hace mucho tiempo venimos tratando de rescatar la lengua oral. Pero justamente la importancia del rescate de la lengua escrita consiste en que si la gente ve por escrito su propia lengua, le da mayor importancia. La literatura que creamos los indígenas que nos dedicamos a esto, bueno, pues es una literatura que posiblemente está en balbuceos. Pero nuestro propósito es ir adquiriendo experiencia y por medio de esa experiencia hacerla llegar hasta la creación literaria que nosotros elaboramos y de esa manera ver si es posible que logremos una literatura de mayor importancia. Desde entonces hemos venido trabajando hasta llegar hace poco, hace unos 5 años, a la creación de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, que ya tiene su propia casa aquí en la Ciudad de México y hemos seguido trabajando y seguimos trabajando con intensidad. Naturalmente se invitó a todos los grupos indígenas del país a participar en esta tarea y afortunadamente tenemos la respuesta de más o menos 40 etnias del país. Entonces 40 lenguas están representadas en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Si son 55 nos faltan algunas, pero esperemos que con el tiempo se vayan involucrando también. Concebido y estructurado por Miguel León Portilla, quien estuvo aquí en Asterisco, el libro de la visión de los vencidos marcó el inicio de una nueva forma de historiografía. Y al decir de José Emilio Pacheco, es el gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad, un libro clásico y una obra indispensable para todos los mexicanos. Héctor Rivera prepara un reportaje en torno a la adaptación y producción en televisión del libro La visión de los vencidos. En el que es sin duda el más ambicioso de sus proyectos en los últimos años, la televisión universitaria bajo la dirección de Guadalupe Ferrer trabaja actualmente en una versión televisiva de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, concebida y desarrollada por Adolfo García Videla. Vasto proyecto de 10 capítulos de 27 minutos de duración cada uno, el de La visión de los vencidos 500 años después, que cuenta también con la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana, podría ser una coproducción internacional cuya realización habrá de demorar más de un año. Lo que a mí me impactó de una manera muy fuerte fue la estructura que tenía el libro. O sea, León Portilla lo que ha hecho es rescatar una serie de testimonios, darles una unión, porque hay cantidades inmensas de testimonios, darles una estructura, una forma, que para mí se me presentó como una verdadera tragedia griega, pero de un hecho real, histórico y vigente. Lo que nosotros pretendemos es tratar de mostrar de cómo aquel mundo cultural tan importante prevalece, sigue viviendo, tiene vigencia, forma parte de la identidad mexicana y sin embargo está en una condición de aislamiento social. Es un trabajo general que va a abarcar 10 capítulos en el que los códices, las ruinas arqueológicas, los distintos elementos, la artesanía, etcétera, van mostrando justamente lo que decía antes con respecto a la cultura indígena que prevalece. Esto se va insertando en lo que actualmente sigue, por ejemplo, los voladores de Papantla, la adivinación por el maíz, etcétera, que prácticamente permanecen intactos como rituales, y simultáneamente dónde ocurren estos hechos, en lugares muy deprimidos socialmente, con carencias fundamentales, con una gran humillación social, etcétera. Esto está concebido para un gran público, respetando al máximo el rigor histórico, el diseño de cada códice. Se van a movilizar los códices, se van a animar algunos códices, tratando de provocar una identificación del público con todos estos acontecimientos de los que acabo de hablar. Se van intercalando cámaras descriptivas de códices, van contando los códices de la historia, se va hablando en lengua náhuatl. Va a decir, todos los textos que están en La visión de los vencidos de León Portilla van a ser dichos en lengua náhuatl, subtitulado en inglés, francés, español, etc. Lo que respecta a la época actual, también va a estar en las lenguas Tzotzil, Mazahua, etc. ¿no? Va a decir en las lenguas originales a las que vamos a ir, porque esta concepción también tiene en cuenta que siempre es la visión desde ellos, desde los vencidos.
A propósito del arte indígena, Claudia Hernández de Valle Arizpe nos ofrece ahora sus recomendaciones literarias. El Centro de la Imagen, el CIESAS y la Casa de las Imágenes, con el patrocinio de la Fundación Ford, publicó un libro, a mi juicio, extraordinario, en edición trilingüe, tzotzil, español e inglés. Se llama Creencias, creencias de nuestros antepasados, de la joven fotógrafa Maruch Santis Gómez, quien comenzó a trabajar en la fotografía a los 17 años, ahora tiene 24. Es una artista de enorme talento visual que forma parte del equipo del Archivo Fotográfico Indígena y que nació en Crustón, un municipio chamula, allá en el estado de Chiapas. Los textos que apoyan este material fotográfico son de Germán Bellinghausen, Carlota Duarte y Gabriela Vargas. Se trata de retratos de cosas, de momentos que se inscriben en la tradición oral de las comunidades chamulas, creencias que pasan de una generación a otra, historias de lo que no se debe hacer, pero que sin embargo la cámara eterniza sin miedo, quizá a manera de exorcismo. Las fotos de este libro son sencillez y sustancia. Imágenes que se desprenden de la palabra, que no teme a lo sobrenatural, que no castiga la superstición, que no teme tampoco al ritual. Parte de rezos y de dichos que inician siempre con el sí de toda oración condicional. Si uno sueña que está labrando, es que alguien va a morir. Si los puercos bailan, es que va a llover ese día. Otras más parten de la negación, de la sentencia que prohíbe. No es bueno soplar el fuego con el sombrero porque al dueño del sombrero le puede doler la cabeza o sentir mareo. Finalmente, no dejo de mencionar dos publicaciones más. Una es una antología de poesía mazahua contemporánea, se titula Amanecer. El compilador es Fausto Guadarrama López, una publicación de editorial Praxis, que salió de manera conjunta con el Instituto Mexiquense de Cultura y el Conaculta. Es un libro que reúne 11 voces de poetas mazahuas. Es un libro, por supuesto, disparejo. También es poesía en la que, bueno, hay que decirlo, de alguna manera se manifiesta, o de muchas maneras, el dolor de quienes han vivido marginados, el resentimiento frente a la discriminación, frente a la pobreza, frente al racismo, pero que también se transmuta todo este discurso en una necesaria alquimia verbal. Y finalmente, otro libro que se acaba de presentar, está recién salido del horno, es La Palabra Sagrada, de Tayo Oradi Bermúdez, que recoge la cosmovisión del pueblo otomí en una publicación conjunta del Instituto Nacional Indigenista y del Conaculta. Un prólogo, el de este libro, escrito por alguien que bien entiende de todos estos menesteres, que es Carlos Montemayor. Arquitectura que canta, el patrimonio vernáculo construido. Es el título que retoma un concepto del escritor francés Paul Valéry y es también una interesante exposición que usted puede visitar en el Museo Nacional de Culturas Populares. Arquitectura que canta es el título de la exposición que está presentando en estos días y hasta septiembre próximo el Museo Nacional de Culturas Populares en el centro del viejo barrio de Coyoacán. Este museo fue concebido como un espacio abierto para los creadores de cultura popular, para sus diversas manifestaciones. Sin duda la arquitectura es una manifestación cultural, pero además en la arquitectura se refleja las formas de vida de los individuos, en todas las arquitecturas. De acuerdo con la raíz de la palabra, lo vernáculo se refiere al origen, a algo que es nativo de algún lugar específicamente. Inicialmente se entendía la arquitectura vernácula como aquella de los esclavos. Por esto es que se piensa que es en el lugar donde se inicia el tipo de las construcciones como algo doméstico, que después llega a formar parte de la tradición, que se repiten realmente no bajo un esquema o un currículum, sino porque ha sido una forma eficaz de construir y se sigue haciendo en las diferentes culturas, en muchísimos lugares, porque así se ha vivido, porque así responde a las formas de vida. Pues de esta forma llegamos al final de nuestro programa dedicado al arte indígena, ese arte que para el doctor Atl era lo más mexicano de México. Los invito a que nos veamos en la próxima emisión de Asterisco. Hasta entonces y muchas gracias por estar con nosotros.